Historia 1. No mires la pantalla. Cuando tenía 16 años, mi madre recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, lo que significó que teníamos que mudarnos. Para mí, fue un cambio difícil de aceptar, ya que tuve que dejar atrás mi escuela y a mis amigos, Leo, Nico y Simón. Pero a pesar de la distancia, nunca dejamos de hablar. Todas las noches de sábado nos conectábamos en una videollamada grupal para ponernos al día y jugar unas partidas de Counter-Strike. Esa noche, todo comenzó como siempre. Eran cerca de las 10:30 p.m. y como mis padres estaban fuera, tenía la casa para mí solo. Nos conectamos, reímos y pasamos un rato agradable. Sin embargo, poco antes de despedirnos, Nico interrumpió con algo que cambiaría la noche y quizás nuestras vidas por completo. Oigan, ¿quieren ver algo realmente perturbador? Comentó. Simón, siempre curioso, respondió sin pensarlo. Obvio, ¿de qué se trata? Nico nos envió un enlace. Sin pensarlo mucho hice clic. Era un video borroso y con una calidad terrible. En la grabación, un hombre estaba sentado en una silla, atado con una especie de alambre. La cámara temblorosa mostraba a una figura de un hombre con saco negro y un antifaz blanco. Sin decir nada, el sujeto sacó una navaja y empezó a hacerle cortes en la piel al hombre, quien intentaba gritar, pero tenía la boca amordazada. El video no duró más de 30 segundos, pero fue suficiente para que mi cuerpo se helara por completo. ¿Qué carajo es esto? Preguntó Leo, visiblemente molesto. Nico, ¿de dónde sacaste eso? Agregó Simón con una mezcla de miedo y asco. Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. No puedo decirles, susurró Nico. Pero es de un lugar que no deberían visitar. Eso no hizo más que inquietarnos. ¿Es de la Deep Web? Pregunté finalmente. Sí, pero eso no es lo más raro, dijo Nico con nerviosismo. Sin darnos tiempo a reaccionar, nos envió una captura de pantalla. Era de una página con fondo negro y texto en rojo. En la imagen, apareció un conteo regresivo con un título escalofriante. Siguiente transmisión en vivo en 2 horas y 15 minutos. ¿De qué se trata? Pregunté aunque temía la respuesta. Es un sitio donde transmiten cosas reales. Solo hay que esperar a que el contador llegue a 0. Leo y Simón se opusieron de inmediato, diciendo que no querían ver más, pero por alguna razón, mi morbo me impidió cerrar la pantalla. Así que esperé hasta que el contador llegara a 0. De inmediato, la pantalla se volvió negra y apareció una nueva transmisión en vivo. La imagen mostraba una habitación sin ventanas, iluminada solo por una bombilla con una luz tenue. En el centro, una silla vacía. De repente, alguien entró en cuadro. Una mujer con los ojos vendados y las manos atadas. Estaba temblando. Pero lo peor no fue verla a ella. Lo peor fue ver que, en la esquina inferior de la pantalla, aparecían nombres de usuario escribiendo mensajes en un chat. Mensajes como, hazlo más lento, no lo hagas tan rápido y quiero ver más, entre otra clase de cosas que es mejor no mencionarlas. En ese instante, la transmisión se cortó. La pantalla se quedó nuevamente en negro, pero esta vez, un mensaje emergió en el chat grupal de nuestra videollamada. ¿Disfrutaron el espectáculo? No venía de ninguno de nosotros. Mi respiración se detuvo.
¿Quién acaba de escribir eso?, preguntó Simón con la voz quebrada. No fui yo. Dijo Leo. Yo tampoco, respondió Nico. En ese momento, en la videollamada, apareció un nuevo usuario. No tenía nombre. Su pantalla estaba en negro. ¿Alguien lo agregó?, pregunté con pánico. Nadie respondió. De pronto, el video de aquel usuario desconocido se activó. La imagen estaba oscura, pero poco a poco se distinguió una figura. Era nuevamente el hombre con saco negro y un antifaz blanco. Parecía estar sentado en un escritorio, pero lo que me heló la sangre fue que, detrás de él, colgada en la pared, estaba la misma mujer de la transmisión, aún vendada y atada. El hombre movió la cabeza lentamente y habló con una voz profunda y rasposa. Es una lástima que solo sean espectadores. Pronto serán parte del show. Mi pantalla se congeló. Mi cámara se encendió sola. Y antes de que pudiera hacer algo, mi conexión se cayó. Todo se apagó. Pero lo peor vino después. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Era una foto de la entrada de mi casa, sacada de Google Maps, con las coordenadas exactas. Desde ese día vivo con miedo a que algo pase. Incluso hoy, varios años después de esa noche, incluso después de haberme mudado de ese lugar. Historia 2. El precio del silencio. Lo que voy a contarles no me enorgullece en absoluto, y aunque quisiera, no puedo cambiar el pasado. Hace algunos años, fui víctima de una estafa financiera que me dejó completamente arruinada. Perdí todos mis ahorros y me vi sumida en una crisis de la que no veía salida. Desesperada por encontrar una solución, terminé involucrándome en algo que jamás imaginé. 5 años atrás, mi vida era completamente ordinaria. Trabajaba como asistente administrativa en un hospital público de mi ciudad. No ganaba mucho, pero era suficiente para cubrir mis necesidades básicas. Sin embargo, en un intento por mejorar mi situación económica, invertí mis ahorros en un negocio que prometía altos retornos en poco tiempo. No hace falta mencionar que era una estafa, y lo perdí todo. En el hospital donde trabajaba, había un cirujano que siempre despertó curiosidad entre el personal. Se trataba de un hombre con una trayectoria impecable, con experiencia en los mejores centros médicos del país y con una reputación intachable. Nadie entendía por qué había decidido dejar su exitosa carrera para trabajar en un hospital con recursos limitados. Algunos pensaban que simplemente quería ayudar a los más necesitados, pero otros sospechaban que había algo más detrás de su repentino cambio. Mi situación económica era desesperante, así que aceptaba cualquier turno extra que pudiera. Todos sabían que, si había dinero de por medio, yo estaba dispuesta a trabajar sin importar la hora o las condiciones laborales. Fue entonces cuando el cirujano se me acercó por primera vez. Apenas había cruzado un par de palabras con él, así que su acercamiento me tomó totalmente por sorpresa. Me citó en un restaurante discreto, donde no había más clientes que nosotros. Durante la conversación, hizo muchas preguntas sobre mi situación financiera, mis necesidades y mis preocupaciones. A todas estas me dio mucha curiosidad del porqué de sus preguntas. Luego, con un tono serio y calculador, me hizo una pregunta que marcaría un antes y un después en mi vida. ¿Cuánto dinero necesitarías ganar al mes para no preocuparte por tus deudas? Me quedé en silencio,
desconcertada. En un primer momento, pensé que se trataba de una oferta de trabajo común. Incluso pensé en que podía ser una propuesta indecente. Ya saben a lo que me refiero. Pero su tono me indicaba que había algo más detrás de todo esto. Con cautela, le respondí una cifra aproximada, y él replicó: Si te pagara el triple de eso, ¿qué estarías dispuesta a hacer? Mi corazón latió con fuerza. No supe qué responder al instante. Recordé algo que mi madre solía decirme: las oportunidades no llegan dos veces. Así que con cierta duda respondí: Haría casi cualquier cosa que me pidiera. Una leve sonrisa apareció en su rostro antes de explicarme de qué se trataba. Me contó que tenía contactos en varias áreas del hospital, incluyendo personal de la morgue y otros médicos. Me explicó que cuando un paciente fallecía sin familiares que reclamaran su deceso, ciertas cosas podían pasarle al cuerpo. Con la ayuda de otros empleados, se hacía pasar ciertos pacientes como desaparecidos o nunca identificados. Luego, esos cuerpos eran retirados del hospital sin levantar ningún tipo de sospechas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que lo que me estaba proponiendo no era legal, pero la cantidad de dinero que ofrecía era suficiente para sacarme de la ruina en cuestión de meses. Dudé por un momento, pero la desesperación me cegó. Mi papel en todo esto era sencillo. Según él, solo debía asegurarme de que ciertos documentos fueran duplicados y firmados sin preguntas. Además, debía trasladar ciertos expedientes a una oficina específica dentro del hospital, donde otras personas se encargaban del resto. No se me permitía hacer preguntas sobre lo que sucedía después. Un día, como cualquier otro en mi trabajo, navegaba por Twitter. Allí no pude evitar mirar una publicación en donde las autoridades investigaban la desaparición de personas después de haber estado enfermos. Con esto fui entendiendo la magnitud de lo que estaba haciendo. No se trataba solo de documentos alterados, sino de algo mucho más siniestro. Hoy, el cirujano y otros implicados han sido arrestados por circunstancias que todavía desconozco. Yo, por mi parte, estoy bajo la protección de las autoridades como testigo y partícipe en los hechos. Pero sé que la red de personas involucradas es extensa y que mi seguridad nunca estará garantizada por completo. Dicen que el pasado siempre nos alcanza, y aunque intento seguir adelante, sé que tarde o temprano, este oscuro momento en mi vida podría ser mi condena. Historia 3. Lo que no debió ver. La historia que voy a contarles hoy es una de las experiencias más aterradoras que he vivido. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo sigue persiguiéndome. Hace aproximadamente 10 años, conseguí empleo en un almacén de suministros industriales en las afueras de la ciudad. Fue allí donde conocí a Valeria, una mujer de 30 años que trabajaba en el área de inventario. No éramos amigas cercanas, pero teníamos una relación cordial y disfrutaba conversar con ella durante los descansos. Tenía un carácter amable y un sentido del humor que aliviaba las largas jornadas laborales. Valeria era de origen ecuatoriano y había emigrado sola con su hija de 8 años a los Estados Unidos. Era una madre trabajadora y muy comprometida. Siempre llegaba temprano y rara vez se tomaba un día libre. Por eso me resultó extraño cuando una mañana no apareció. Pregunté a algunos compañeros si la habían visto, pero nadie sabía nada. Pensé que tal vez era un problema personal y no le di mucha importancia. Sin embargo,
Pasaron algunos días y su ausencia no hacía nada más que preocuparme día con día. Intenté llamarla, pero su teléfono ni siquiera tenía señal. Nadie en el trabajo conocía su dirección exacta. Solo sabíamos que vivía en una zona residencial al otro lado de la ciudad. Todo se tornó más inquietante cuando una de nuestras compañeras nos mostró un mensaje de voz que Valeria le había enviado la noche anterior a su desaparición. En el audio, su voz temblaba de miedo mientras decía que, al regresar a casa, había notado un auto negro estacionado cerca de su departamento. Al principio pensó que era solo una coincidencia, pero al entrar a casa, recibió un mensaje anónimo en su teléfono con el siguiente texto: "No debiste mirar". Asustada, corrió a la ventana y vio a un hombre con una sudadera oscura observándola desde la calle. En el mensaje, Valeria pedía ayuda, pero nunca mencionó qué fue lo que miró. Al escuchar esto, supe que debíamos ir a la policía, pero no parecieron tomar la situación en serio. Dijeron que no podían hacer nada sin evidencia de algún delito. Unas semanas después, escuchando los noticieros como era costumbre en mí, informaron que se había encontrado restos humanos en una zona industrial abandonada. Los rumores comenzaron a circular dentro del almacén donde trabajaba. Alguien comentó que Valeria podía ser la víctima que los noticieros informaron. Incluso otros llegaron a decir que ya habían identificado a la víctima. Lo peor de todo era que su hija también había desaparecido ese mismo día. Meses después, navegando por internet, encontré un foro donde hablaban de castigos ejemplares para quienes se metían donde no debían. Entre los comentarios, uno me heló la sangre. La madre fue un aviso. La niña, un objeto de subasta. Hasta el día de hoy, el destino de su hija sigue siendo un misterio. No puedo dejar de pensar en lo que Valeria vio aquella noche, en lo que la condenó. Y lo peor es saber que, en las sombras, estas redes siguen operando impunemente. Con el pasar del tiempo, intenté seguir investigando por mi cuenta. Contacté a algunos conocidos en la policía, pero todos evitaban hablar del caso. Uno de ellos, con un tono nervioso, me dijo que era mejor olvidar el asunto, que había cosas que era mejor no saber. Una noche, al salir del trabajo, noté un auto negro estacionado frente a mi casa. Pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero en los días siguientes, cada vez que salía, sentía que alguien me observaba. Las llamadas anónimas comenzaron poco después. Nadie hablaba al otro lado de la línea, pero podía escuchar una respiración pesada. Un día, encontré un sobre en mi buzón. Dentro había una foto de Valeria y su hija, con un mensaje escrito en la parte trasera: "Deja de buscar o acabarás igual". El miedo me paralizó. Desde ese momento, dejé de investigar y traté de seguir con mi vida, aunque el sentimiento de culpa nunca desapareció. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de lo cerca que estuve de un destino similar al de Valeria. Pero más que miedo, lo que siento es impotencia, porque aunque intente olvidarlo, sé que esas redes de horror siguen existiendo y que la justicia nunca llegará para aquellos que cayeron en sus garras.